Los sueños no se construyen de la noche a la mañana. Se forjan con madrugadas de trabajo, con manos curtidas por el cemento y la madera, con el peso de cada ladrillo que cargas creyendo que algún día la vida te devolverá el esfuerzo en algo propio, algo que nadie pueda arrebatarte. Eso pensaba yo cuando, después de años partiéndome el lomo en las construcciones de Guadalajara, finalmente tenía lo suficiente para abrir mi propia ferretería. Lo tenía todo calculado, la ubicación, el proveedor, hasta el nombre del negocio. Era mi oportunidad de dejar de ser un empleado más y convertirme en dueño de algo. Pero si la vida me ha enseñado algo es que lo que construyes con sudor y paciencia, otro puede desmoronarlo con una sola mentira. Esa noche, Marisol me abrazó más fuerte de lo normal. Apoyó su cabeza en mi pecho y suspiró, como si en ese instante intentara esconderse de algo que la perseguía. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Su voz sonaba dulce, pero había algo detrás de sus palabras. Un matiz apenas perceptible, como si hablara más para convencerse a sí misma que para felicitarme. La miré de reojo mientras removía el café en su taza. Llevábamos 15 años juntos, suficientes para conocer cada una de sus expresiones. Había visto esa mirada antes, pero no lograba ubicar dónde. Ya falta poco para la ferretería, ¿eh? Dijo ella con una sonrisa que se sintió ensayada. Asentí con orgullo. Había trabajado demasiado para este momento. Mañana iré a hablar con el dueño del local, ya tenemos todo en regla, le dije. Ella bajó la mirada, mordisqueándose el labio. Justo quería hablar contigo de eso. Su tono cambió, como si estuviera a punto de confesarme algo. Estuve investigando y creo que podríamos hacer algo aún mejor con ese dinero. La miré con el ceño fruncido. ¿Algo mejor? Una inversión inmobiliaria, soltó rápidamente. Unos departamentos en preventa, Emilio. Ganaríamos el doble en unos meses. No respondí de inmediato. Algo en su insistencia me puso alerta. ¿Y de dónde salió esto? Pregunté, recostándome en la silla. Hablé con Enrique sobre el tema. Él conoce bien el mercado. Dice que es una oportunidad única. El nombre de Enrique me hizo apretar la mandíbula. Era el esposo de Alejandra, la mejor amiga de Marisol. Un tipo encantador, con una sonrisa impecable y una labia que podía venderle hielo a un esquimal. Lo conocía desde hacía años, pero siempre me había causado una leve incomodidad, como un vendedor que insiste demasiado en que confíes en él. No sabía que ahora él es asesor financiero, solté con una media sonrisa. Marisol rodó los ojos. No exageres, Emilio. Solo nos está dando un consejo. Además, no soy la única que lo piensa. Hablé con Daniel también y dice lo mismo. Otro nombre que hizo eco en mi cabeza. Daniel, un empresario local con quien habíamos coincidido varias veces en reuniones y fiestas. Siempre impecable, siempre con palabras elegantes. Recuerdo haberlo visto más de una vez cerca de Marisol en las reuniones, charlando con ella más de lo que me parecía necesario. Me pasé una mano por la cara. Mira, yo he trabajado años para esto. No voy a arriesgar todo en una inversión que no entiendo. Ella suspiró, cruzando los brazos. Solo piénsalo, ¿sí? No quiero que te cierres sin escuchar bien la propuesta. Hubo algo en su expresión que no supe interpretar. No era solo insistencia, era casi desesperación. Esa noche, cuando nos acostamos, ella se giró de espaldas a mí sin decir nada. Algo en su distancia me inquietó más de lo que quería admitir. En la siguiente reunión con nuestros amigos, traté de observar sin parecer demasiado evidente. Enrique y Daniel estaban allí, cada uno con su copa en la mano, charlando con todos como si nada. Pero cuando Marisol se acercó a la mesa donde estaban, noté un pequeño detalle, una mirada fugaz entre ella y Enrique, una pausa apenas perceptible en su conversación con Daniel. Era sutil, casi imperceptible, pero lo sentí como una piedra en el estómago. Alejandra, que estaba a mi lado, susurró con una media sonrisa. ¿Desde cuándo tu esposa se volvió tan interesada en los negocios de Enrique? Me volví hacia ella, intentando no mostrar la incomodidad que me recorrió. No lo sé,
pero parece que le tiene mucha fe. Alejandra me miró con una expresión extraña, como si estuviera a punto de decir algo más pero se contuviera. Solo, ten cuidado, dijo finalmente, dando un sorbo a su bebida. Esas palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza el resto de la noche. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era mi propia desconfianza la que me estaba haciendo ver cosas donde no las había. Pero cuando esa noche, mientras yo trabajaba en las cuentas de la ferretería, Marisol salió a ver a Alejandra y volvió con una sonrisa que no era para mí, supe que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Un presentimiento helado me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Y tenía que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. Los días pasaban, y en cada uno de ellos encontraba un nuevo detalle que me hacía dudar. Marisol estaba diferente. No era algo evidente, pero la conocía demasiado bien como para no notarlo. Cuando hablaba conmigo, lo hacía con esa prisa de quien quiere terminar una conversación antes de que algo incómodo se cuele en el silencio. Su mirada evitaba la mía más de lo habitual, y sus manos, siempre seguras, parecían más inquietas últimamente. Voy a salir un rato, dijo una noche, ya con el bolso colgado del brazo. Miré el reloj. Eran casi las 9. ¿A dónde? A casa de Alejandra, respondió sin dudar. Esa fue la primera mentira que reconocí como tal. Alejandra estaba de viaje. Me lo había mencionado 2 días antes, cuando nos encontramos en la tienda del barrio. Me quedé en la mesa, con la televisión encendida pero sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. El ruido de fondo apenas lograba cubrir el torbellino de pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Por un instante quise dejarlo pasar. Quise creer que tal vez había entendido mal, que tal vez Alejandra había cambiado sus planes sin avisarme. Pero algo dentro de mí se resistía a aceptar una explicación tan conveniente. Fue entonces cuando miré el sobre que había dejado Marisol en la mesa del comedor. Era un extracto bancario. No era extraño que ella manejara algunas de las cuentas de la casa, pero cuando vi la cantidad retirada en los últimos meses, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una cantidad insignificante. Era dinero que yo había estado guardando, el dinero que debíamos invertir en la ferretería. Respiré hondo. Tal vez sí tenía una explicación. Tal vez. Al día siguiente, fui a buscar a Alejandra. No quería enfrentar directamente a Marisol sin pruebas más sólidas. Cuando abrió la puerta de su casa, me miró con sorpresa. ¿No estabas de viaje? Pregunté sin rodeos. Ella frunció el ceño. No. ¿Por qué lo dices? No respondí de inmediato. No hacía falta. Su expresión lo decía todo. ¿Pasó algo, Emilio? Preguntó con cautela. Alejandra siempre había sido directa, pero en ese momento había algo más en su mirada. Algo que me decía que sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Creo que Marisol me está mintiendo, dije, esperando ver su reacción. No negó nada. Tampoco se sorprendió. ¿Qué te hace pensar eso? Le conté sobre el dinero, sobre las salidas nocturnas, sobre la forma en que Enrique y Daniel parecían estar siempre alrededor de Marisol en cada reunión. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, dejó escapar un suspiro. ¿Y qué piensas hacer? Buena pregunta. No confronté a Marisol esa noche. Tampoco la siguiente. En cambio, observé. Escuché. Esperé. Y fue en esa espera donde las piezas empezaron a encajar. Marisol se mostraba ansiosa cuando mencionaba la ferretería. Cada vez que le preguntaba sobre el dinero, su respuesta era breve, casi evasiva. Y luego estaban los mensajes. Siempre llegaban tarde, siempre le arrancaban una sonrisa que no compartía conmigo. Fue una tarde cuando, al regresar más temprano de la obra, la vi subir a un coche negro que no reconocí de inmediato. No fue hasta que el auto arrancó que vi el perfil de Enrique al volante. Desde que vi a Marisol subir al coche de Enrique, no hubo un solo momento en el que mi mente estuviera en paz. La imagen de ellos juntos, en ese espacio cerrado, me seguía a todas partes. No sabía a dónde iban,
cuánto tiempo pasaban juntos, que hablaban cuando creían que nadie los veía. Pero lo que más me atormentaba no era lo que sabía, sino lo que no sabía. Esa noche, cuando Marisol regresó, me encontró sentado en la sala con el televisor encendido, aunque no estaba prestando atención. «Llegaste tarde», dije sin mirarla. Se detuvo un instante antes de contestar. «Sí. Alejandra y yo nos quedamos platicando. Ya sabes cómo nos entretenemos». «Alejandra». Otra mentira. Tuve que apretar los dientes para no soltar lo que estaba pensando. No era el momento. Aún no. Me hubieras avisado, murmuré. Lo siento, se me pasó. Pude sentir su mirada sobre mí, tratando de leer mi expresión. Su perfume llegó hasta donde estaba, pero en lugar de calmarme, me pareció invasivo. Todo en ella, cada detalle, se sentía ajeno de repente. «Voy a darme un baño», dijo, quitándose los zapatos y desapareciendo en la habitación. Me quedé en el sofá, sintiendo como la rabia y la incertidumbre se enredaban dentro de mí como un nudo imposible de desatar. Al día siguiente, busqué a Alejandra. Ya no podía seguir con suposiciones. Necesitaba respuestas. Cuando me vio llegar a su casa, su expresión cambió. No parecía sorprendida de verme, pero sí incómoda. «Pasa», dijo con una voz neutra, abriendo la puerta. Me senté en el sofá y fui directo al punto. «¿Cuánto tiempo llevas sospechándolo?» Alejandra me sostuvo la mirada. No fingió no entenderme. «Hace meses», admitió después de un suspiro. Mi pecho se apretó. Aunque ya lo sabía, escuchar a otra persona confirmarlo fue como recibir un golpe en seco. «¿Enrique?» Ella dudó. «Enrique, sí, pero no sé si es el único». Sus palabras me dejaron helado. «¿Cómo que no es el único?» «Emilio, no quiero decirte algo sin pruebas, pero he notado que últimamente también se ha acercado mucho a Daniel». Me recargué en el respaldo del sofá, sintiendo como mi cabeza empezaba a latir con furia. «No puede ser». Alejandra me miró con lástima, pero yo no quería su compasión. «Solo ten cuidado», dijo en voz baja. «No confíes en lo que ella te dice». No pensaba hacerlo. Los siguientes días, observé más de cerca. Ya no solo a Enrique, sino también a Daniel. Y fue ahí cuando noté lo que antes había pasado desapercibido. Las miradas furtivas de Marisol a Daniel cuando creía que nadie estaba viendo. La manera en que él se inclinaba un poco más de la cuenta cuando le hablaba, como si cada palabra fuera una excusa para estar cerca. Un gesto, un roce, una sonrisa demasiado prolongada. Las señales estaban ahí. Siempre habían estado ahí. Y yo había sido un idiota. Una tarde, mientras Marisol dormía la siesta, revisé algunos documentos que había dejado en la mesa. Entre ellos, encontré un recibo. Era del mismo despacho inmobiliario del que me había hablado. Pero el nombre en la compra no era el mío. Era el de Enrique. El aire se me atoró en la garganta. Sentí como un temblor me recorría las manos mientras sostenía el papel. Esto ya no era una simple sospecha. Esto era la prueba de que me estaban robando. No podía seguir esperando. Tenía que ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Esa noche, cuando Marisol dijo que saldría a ver a Alejandra otra vez, fingí que no me importaba. Pero en cuanto cerró la puerta, la seguí. Mis pasos me llevaron hasta un restaurante discreto, alejado del centro, un lugar donde nadie que nos conociera pasaría por casualidad. Y allí estaba ella. Sentada con Daniel. Las risas, las miradas, la forma en que ella apoyó su mano sobre la de él en la mesa. No había duda. Ya no había marcha atrás. Desde que vi a Marisol y Daniel juntos en ese restaurante, algo dentro de mí se rompió. Y no fue solo el amor, porque el amor no desaparece de un momento a otro. Fue la confianza, la certeza de que la persona con la que compartiste una vida no es quien creías. No los confronté en ese instante. No porque no quisiera, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Esa noche, cuando Marisol regresó a casa,
La observé con una atención que antes no tenía. Su entrada fue normal, su sonrisa la de siempre. Pero ahora sabía lo que se escondía detrás. ¿Cómo te fue con Alejandra?, pregunté, fingiendo indiferencia. Marisol dejó su bolso en la mesa y se quitó los zapatos con un suspiro. Bien, lo de siempre. Platicamos de cosas de mujeres, ya sabes. Su mentira fue tan natural que por un instante sentí una punzada en el pecho. ¿Cuántas veces antes me había dicho lo mismo mientras estaba con otro hombre? ¿Y de qué hablaron esta vez? Ella vaciló solo un segundo, pero fue suficiente. Nada importante, Emilio. ¿Por qué tantas preguntas? Curiosidad, respondí con una sonrisa falsa. Me gusta saber en qué andas. Ella me devolvió la sonrisa, pero algo en su mirada se endureció. A la mañana siguiente, decidí que era hora de empezar mi propia investigación. No tenía intención de actuar sin pruebas concretas. Marisol era una mujer inteligente, y si la confrontaba con dudas, encontraría la forma de darle la vuelta. Fui a buscar a Alejandra. Esta vez, cuando abrí la conversación, no hubo rodeos. Anoche Marisol me dijo que estuvo contigo. Alejandra entrecerró los ojos. No fue así, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Hace días que no la veo. Eso bastaba. Ahora tenía la certeza de que Marisol ya ni siquiera se molestaba en encubrir bien sus mentiras. Durante la semana siguiente, cada uno de sus movimientos lo analicé con precisión. No se trataba solo de con quién hablaba o a dónde iba. Se trataba de los pequeños detalles. Las llamadas que rechazaba delante de mí. Los mensajes que respondía con una sonrisa oculta tras la pantalla. Las horas en que hacía mandados y volvía sin bolsas ni explicaciones. Y entonces, un detalle me hizo detenerme en seco. Una tarde, al revisar unos papeles en casa, encontré una factura. Era de un pago considerable hecho a una inmobiliaria. El comprador no era Enrique ni Daniel. Era Marisol. Ella estaba moviendo dinero sin decirme nada. No pude callármelo. Esa noche, cuando ella llegó, puse la factura sobre la mesa y me crucé de brazos. Explícame esto. Marisol parpadeó al verla, pero su reacción fue rápida. Es la inversión de la que te hablé. ¿Y por qué está solo tu nombre? Ella vaciló. Porque, pensé que así sería más fácil. Mentira. Cada palabra suya era una mentira envuelta en justificaciones. Marisol, quiero la verdad. Te la estoy diciendo. Su voz subió de tono. No entiendo por qué te estás poniendo así. Porque me estás ocultando algo. Hubo un silencio. Y por primera vez en días, la vi dudar de qué decir. Sabía que estaba cerca de la verdad. Solo me faltaba una pieza. Y la encontré cuando, una tarde, mientras salía de un café, vi a Enrique y Daniel en la misma mesa. No estaban solos. Frente a ellos estaba Marisol. Y los tres parecían discutir algo con tensión. Me quedé observándolos desde lejos. Vi cómo Marisol les entregaba unos papeles. Vi cómo Enrique asentía y Daniel se frotaba la frente, nervioso. Y en ese instante lo supe. No era solo una traición sentimental. Era algo mucho más grande. Marisol no solo me estaba engañando. Me estaba robando. Pasé la siguiente semana reuniendo pruebas. Si iba a destruir todo lo que Marisol y sus cómplices habían construido a mis espaldas, tenía que hacerlo bien. No podía permitirme actuar por impulso. Empecé con los movimientos bancarios. Revisé cada retiro, cada transferencia, cada gasto que no encajaba con nuestra vida diaria. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Marisol había estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta por meses. Cantidades pequeñas al principio, luego sumas más grandes. Todo cuidadosamente distribuido para no levantar sospechas de golpe. Y lo más grave, varios depósitos a una cuenta desconocida. Una cuenta que, después de un poco de investigación, descubrí que estaba a nombre de Enrique. Me quedé mirando la pantalla del banco en mi celular, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho.
No era solo que me estaba engañando. Me estaban robando juntos. El siguiente paso era confirmar hasta dónde llegaba Daniel en todo esto. Y para eso, necesitaba hablar con la única persona en la que aún confiaba, Alejandra. Nos encontramos en un café al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier mirada curiosa. Cuando le conté lo que había descubierto, su expresión se oscureció. Dios mío, Emilio. No he terminado, dije, sacando mi teléfono. Mira esto. Le mostré las transferencias, las fechas, los nombres. Todo. Alejandra se llevó una mano a la boca. No puedo creerlo. ¿Sigues creyendo que Daniel no tiene nada que ver? Ella negó lentamente. No lo sé. Pero te prometo que voy a averiguarlo. La oportunidad de probar la verdad llegó antes de lo que esperaba. Una noche, mientras Marisol estaba en la ducha, su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. De Enrique. Mañana confirmamos lo de la cuenta. Daniel ya lo arregló todo. El estómago se me apretó. Esto ya no era solo una infidelidad ni un simple robo. Era una traición calculada, planeada hasta el último detalle. Y ya no había más tiempo para esperar. A la mañana siguiente, me aseguré de que Marisol pensara que todo estaba normal. Salí a trabajar como siempre. Pero en lugar de ir a la obra, fui directo a la inmobiliaria donde supuestamente estábamos invirtiendo. Lo que descubrí ahí fue la última pieza del rompecabezas. Señor Emilio, su esposa y el señor Enrique ya finalizaron la compra hace unos días, me dijo la recepcionista con una sonrisa amable. No supe qué me dolió más en ese momento. Que Marisol me hubiera robado el dinero. O que lo hubiera hecho con la confianza de que yo nunca lo descubriría. Cuando volví a casa, Marisol estaba en la cocina, sirviéndose un café como si nada pasara. ¿Cómo te fue hoy? Preguntó con naturalidad. Bien, respondí, con una calma que no sentía. Me acerqué lentamente y coloqué frente a ella una copia del contrato de la inmobiliaria. ¿Y a ti? Marisol miró el papel. El color se le fue del rostro. El silencio que cayó entre nosotros fue pesado, denso como el aire antes de una tormenta. Marisol miró el contrato que puse sobre la mesa, pero no lo tocó. Su mano tembló apenas un instante antes de recomponerse, como si su mente estuviera corriendo a toda velocidad buscando una salida. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó, su voz firme pero con un borde afilado. Me crucé de brazos. No importa de dónde. Lo que importa es lo que dice. Sus ojos recorrieron el documento, su rostro endureciéndose con cada línea. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Solté una risa amarga. Porque lo que yo pienso es que tú y Enrique me robaron. Lo que yo pienso es que llevas meses sacándome dinero a mis espaldas para invertir con tu amante. Su mandíbula se tensó. Baja la voz. ¿Para qué? ¿Para qué los vecinos no se enteren? Me incliné sobre la mesa, acercándome lo suficiente para ver el reflejo de su miedo en sus ojos. Ya no tienes cómo negarlo, Marisol. No hay manera de darle la vuelta. Esperaba muchas cosas de ella. Que suplicara, que llorara, que intentara convencerme de que estaba equivocado. Pero lo que hizo me tomó por sorpresa. Marisol se echó a reír. No fue una risa nerviosa ni de burla. Fue una risa seca, sin alegría, sin vergüenza. ¿Y qué piensas hacer, Emilio? La rabia me recorrió como una corriente eléctrica. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Marisol dejó de reír y me miró con frialdad. No voy a disculparme por hacer lo que tenía que hacer. Tuve que parpadear para asegurarme de haber escuchado bien. ¿Lo que tenías que hacer? Ella suspiró, como si yo fuera un niño que no entendía la lección. Siempre fuiste un hombre conformista, Emilio. Trabajando como un burro en la obra, soñando con una ferretería mediocre. Yo quería más. El golpe fue certero. Pero no iba a dejar que me derrumbara. Más, repetí. ¿Y Enrique te lo iba a dar? ¿O Daniel? Su expresión cambió apenas un poco.
¿Qué tiene que ver Daniel en esto? Me incliné sobre la mesa. Tú dime, Marisol. Porque lo vi contigo en el restaurante. Por primera vez en toda la discusión, su mirada se desvió. No es lo que crees. Qué conveniente que todo nunca sea lo que creo. Ella apretó los labios. Enrique y yo tenemos un acuerdo. Daniel no tiene nada que ver en esto. No sabía si creerle. Pero en ese momento, lo único que importaba era lo que venía después. Devuélveme mi dinero. Su risa volvió, esta vez con burla. ¿Tu dinero? Ya no existe, Emilio. Me quedé en silencio. Podía sentir mi propia respiración en mis oídos. ¿Cómo que ya no existe? Marisol se encogió de hombros. El trato ya está hecho. Ese dinero ya no está en tus manos. La habitación pareció hacerse más pequeña. Pero entonces, la vi hacer algo que lo cambió todo. Se giró sutilmente hacia su bolso, que estaba sobre la encimera. Como si estuviera preparando su próximo movimiento. Y lo supe. Ella no iba a quedarse ahí a enfrentar las consecuencias. Iba a correr. Antes de que pudiera reaccionar, Marisol agarró su bolso y corrió hacia la puerta. Marisol. La alcancé justo cuando intentaba abrir, sujetándola del brazo. Suéltame. ¿A dónde vas? ¿A buscar a Enrique? ¿A esconderte detrás de él? Se retorció, pero no la dejé ir. Déjame ir, Emilio. No hasta que arreglemos esto. Su respiración estaba agitada, su cuerpo tenso. Y entonces, con los ojos llenos de furia, soltó algo que me congeló. Si no me sueltas ahora, me encargaré de que pierdas todo. Supe en ese instante que no iba a ceder. A la mañana siguiente, la guerra comenzó. Me di cuenta en cuanto entré a la obra y sentí las miradas sobre mí. Susurros. Silencios incómodos. Cuando me acerqué a mi compañero Miguel para saludarlo, él apenas levantó la vista. ¿Todo bien, Miguel? Se tardó en responder. Oye, Emilio. No sé si sea mi asunto, pero, tu esposa estuvo por aquí ayer. Mi cuerpo se tensó. Ah, sí. ¿Y qué quería? Miguel se rascó la nuca, incómodo. Dijo que andabas raro últimamente. Que estabas estresado con lo de la ferretería, con el dinero. Insinuó que estabas paranoico. Solté una risa seca. Claro. Marisol no iba a quedarse callada esperando que la desenmascarara. Se estaba adelantando, preparando el terreno, asegurándose de que cuando llegara el momento de la verdad, nadie creyera mi versión. ¿Eso dijo? Pregunté con la mandíbula tensa. Miguel asintió. No le hice mucho caso, pero, otro sí. Ya sabes cómo son los chismes. Chismes. No eran chismes. Era Marisol asegurándose de que, si llegábamos a ese punto, ella quedara como la víctima. No podía permitirlo. No podía dejar que me ganara la partida. Así que hice lo mismo que ella. Me adelanté. Fui a ver a Alejandra. Necesito tu ayuda, le solté en cuanto abrió la puerta. Me estudió con la mirada antes de apartarse para dejarme entrar. ¿Qué hizo ahora? Le conté todo. Como Marisol estaba torciendo la historia. Como ya había empezado a manipular a la gente en nuestra contra. Alejandra me escuchó en silencio. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro. No me sorprende. ¿Eso quiere decir que me crees? Siempre te creí, Emilio. Era la primera vez en días que sentía un poco de alivio. Pero no duró mucho. Porque lo siguiente que dijo cambió todo. Enrique también está traicionando a Marisol. Parpadeé, aturdido. ¿Qué? Alejandra asintió con seriedad. Me enteré hace poco. Enrique está haciendo movimientos por su cuenta. No le está diciendo todo a Marisol. Me pasé una mano por la cara. Esto era más grande de lo que imaginaba. Si Enrique estaba engañando a Marisol, tal vez podía usarlo a mi favor. No perdí el tiempo. A la mañana siguiente,
busqué a Enrique. Lo encontré en su oficina, seguro de sí mismo como siempre. Pero cuando entré y cerré la puerta detrás de mí, su sonrisa se desvaneció. ¿A qué debo el honor, Emilio? Me crucé de brazos. Quiero hacerte una oferta. Enrique arqueó una ceja. ¿Oferta? Me incliné sobre su escritorio. Sé lo que hiciste. Sé lo que tú y Marisol me robaron. Él mantuvo la compostura, pero noté el leve movimiento en su mandíbula. No sé de qué hablas. No me tomes por idiota. Tengo pruebas. Nos sostuvimos la mirada. Entonces, solté la bomba. También sé que tú la estás traicionando. Ahí lo vi. El miedo. Pequeño, pero presente. Si no quieres que ella lo sepa, harás lo que te diga. Por primera vez en semanas, tenía el control. Pero justo cuando pensé que las cosas estaban girando a mi favor, Marisol hizo su siguiente jugada. Me enteré cuando Alejandra me llamó, preocupada. Emilio, Marisol fue a hablar con un abogado. Me quedé en silencio. Quiere dejarte sin nada. Ahora la batalla era a muerte. Y yo estaba listo para pelear. Alejandra no me había llamado muchas veces en su vida con la voz temblorosa, pero esta vez, la noté diferente. Emilio, Marisol fue a ver a un abogado. Me tomó un segundo procesarlo. ¿Para qué? Quiere dejarte sin nada. Las palabras cayeron como un golpe. No perdí tiempo. Sabía que si Marisol estaba moviendo sus fichas, yo tenía que hacer lo mismo. Fui directo a la casa de Enrique. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión fue de sorpresa, pero también de algo más. Miedo. Necesito hablar contigo, le solté sin rodeos. Miró alrededor antes de hacerme pasar. Cerró la puerta y se cruzó de brazos. ¿Qué quieres, Emilio? Me apoyé contra la pared y lo miré fijamente. Tú y yo sabemos que esto se acabó. Su mandíbula se tensó. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono. Tengo pruebas de los movimientos de dinero. Transferencias. Contratos. Testigos. Lo vi tragar saliva. Si Marisol te hunde, tú te vas con ella. Un largo silencio se instaló entre nosotros. Y entonces, lo vi dudar. Su miedo era mi ventaja. Dime qué necesitas, murmuró finalmente. Las siguientes horas las pasé asegurándome de que Marisol no pudiera tocar mi dinero. Con la ayuda de un conocido en finanzas, transferí lo que quedaba de mis ahorros a una cuenta separada. También reuní copias de todos los documentos que Enrique me entregó. Si Marisol quería guerra, la tendría. Pensé que tenía todo bajo control. Pero no conté con su último movimiento. Esa noche, mientras revisaba mis documentos, mi teléfono sonó. Era Alejandra. Emilio, enciende la televisión. Busqué el control remoto y encendí la pantalla. Lo que vi me dejó helado. Marisol. Llorando frente a una cámara. Diciendo que temía por su seguridad. Que yo me había vuelto agresivo. Que necesitaba protección. Maldita sí, susurré. Esto se acababa de convertir en una guerra pública. Y no pensaba perder. Marisol había jugado su última carta, y lo había hecho bien. Sabía que no podía ganarme con la verdad, así que hizo lo que mejor se le daba, mentir. Pero si pensaba que podía destruirme sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección. Porque ahora me tocaba a mí mover mis piezas. Apagué la televisión y me quedé un momento en silencio, dejando que la rabia se asentara en mi pecho sin consumir mi juicio. Alejandra habló primero. No puedes dejar que se salga con la suya. No pienso hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Levanté la vista. Voy a acabar con ella. Lo primero fue recuperar mi reputación. Si Marisol había usado la televisión para hacerme quedar como un agresor, yo tenía que usar algo más fuerte, pruebas. Fui con mi abogado y le entregué todo. Aquí tienes transferencias bancarias, documentos de inversión, correos. Todo demuestra que ella,
Enrique y Daniel estuvieron sacándome dinero sin mi consentimiento. Mi abogado asintió, revisando los papeles con detenimiento. Esto es sólido. Podemos proceder legalmente. Hazlo. El segundo paso fue hacer pública la verdad. Con la ayuda de Alejandra, filtré la información en redes sociales, asegurándome de que todos supieran la verdad antes de que Marisol pudiera reaccionar. Fotos de los documentos. Capturas de mensajes. Todo. El efecto fue inmediato. Las mismas personas que la habían defendido empezaron a cuestionarla. La imagen de víctima que había construido comenzó a desmoronarse. El golpe final llegó de donde menos lo esperaba. Enrique. El tipo había sido muchas cosas, pero no era idiota. Cuando vio que la situación se le estaba saliendo de control, hizo lo que los cobardes hacen, traicionó primero. Fue a la televisión y lo confesó todo. Marisol fue quien planeó todo, dijo, con el rostro fingiendo arrepentimiento. Yo solo seguí su idea. Pura basura. Pero no importaba. Porque con eso, Marisol quedó completamente sola. El día que la vi por última vez, supe que ya estaba derrotada. Estaba en la oficina de su abogado, con la cara pálida y los ojos llenos de furia contenida. ¿Esto es lo que querías, Emilio? ¿Destruirme? Me crucé de brazos. No. Yo quería mi vida de vuelta. Tú fuiste la que lo convirtió en una guerra. Ella soltó una risa amarga. ¿Y ahora qué? La miré por un largo momento antes de responder. Ahora, Marisol, desapareces. Meses después, cuando finalmente abrí mi ferretería, me di cuenta de algo. No había ganado solo porque la desenmascaré. Había ganado porque, por primera vez en años, era libre. Y eso valía más que cualquier venganza. La vida sigue, aunque al principio cueste creerlo. Después de todo lo que pasó, después de cada mentira, cada traición, cada golpe que me hicieron tragar en silencio, hubo un momento en que pensé que nunca me recuperaría del todo. Que las cicatrices de lo que Marisol me hizo se quedarían conmigo para siempre, como una marca imborrable. Pero el tiempo es curioso. No borra lo que pasó, pero te enseña a verlo con otros ojos. El día que la ferretería abrió sus puertas, me desperté antes del amanecer. No por ansiedad, ni por miedo. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el día me pertenecía otra vez. Recorrí el pequeño local con la mirada, sintiendo el olor a madera, a metal, a trabajo bien hecho. Toqué con los dedos el mostrador, aún nuevo, aún limpio. Era más que un negocio. Era una prueba de que, a pesar de todo lo que intentaron hacerme, yo seguía aquí. No me quitaron nada que no pudiera recuperar. Alejandra fue la primera en llegar. Pensé que estarías nervioso, dijo con una sonrisa mientras dejaba un termo de café sobre el mostrador. Negué con la cabeza. No, ya no. Tomó un sorbo de su café y me estudió por un momento. ¿Has sabido algo de Marisol? Suspiré. Nada desde el juicio. El día que firmamos el acuerdo final, Marisol no me miró ni una sola vez. No porque sintiera vergüenza, sino porque no podía soportar ver en mis ojos que yo había ganado. La última vez que escuché su nombre fue cuando alguien mencionó que se había ido de Guadalajara. No me importó saber más. Dicen que Enrique sigue por aquí, comentó Alejandra. No me sorprende. Es de los que creen que siempre pueden caer parados. Ella rió suavemente y bebió otro trago de café. ¿Y tú, Emilio? ¿Yo qué? ¿Qué sigue para ti? Miré a mi alrededor. Mi negocio. Mi vida. Mi segunda oportunidad. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Seguir adelante. Y esta vez, sin nadie que intente detenerme.